plato, Radio Cutipa. Miércoles 13. Nos ahora salvamos sí, por un día. Del martes 13. Igual no se puede viajar mucho porque no te puedes embarcar mucho porque está todo bloqueado. Está todo bloqueado, es verdad. De esto vamos a hablar hoy también. Pero antes, nuestro plato inicial, Víctor Hugo Romero, que nos trae esta imagen para usted. Si siguen protestando, serán detenidos por sedición. Y en la segunda parte rajan todos, ¿no? Creo que son los bloqueos. ¿Qué dices? Sí. Son los bloqueos, ¿no? Sí. Bueno, así estamos. Volvimos a tu tema inicial. Sí, hay bloqueos. Esto también me trae a la memoria una cosa. ¿Te acordás cuando hubo bloqueos en la época de Luis Arce, última época de Luis Arce, y muchos fueron detenidos y acusados por terrorismo? Por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez. Ayer dijiste que nadie había bloqueado a Arce y acabas de recordar que sí bloquearon a Arce en las carreteras, no, bueno, y lo bloquearon también en la asamblea. No, pero eso fue su pelea con Evo Morales. Entonces le bloquearon los Siempre hay una pelea evistas con Evo Morales. Hoy también. Hoy, según algunos analistas, el tema es Evo Morales. No era un tema Yo personal. creo que en parte es Evo Morales, pero hay otros sectores, ¿no? Pero ese era un tema totalmente personal. Sí, sí. Bueno, ahí se fracturó el MAS también. Vamos a hablar de esto después. A lo que vinimos, además de presentarle la entradita con Víctor Hugo Romero. Pero hoy hay un encuentro. Tengo mi primer tema. Ese es mi tema, que es el presidente Donald Trump llega a China. Es un diálogo, pero importante, clave para lo que se viene por la tensión. Ahí está. Trump, como dicen en Centroamérica, Trump arriba a China para su esperada reunión con Xi en medio de un clima de tensión global. Lo que yo le quiero pedir a Inés, a Anaí, que están cuidándonos aquí en el jardín de la guarida, es un video. Veamos el video, a ver. A verlo. Hay un video, lo van a buscar. Mientras tanto, te invito a que te sientes porque creo que nos vamos a tomar unos segundos para esto. Me llama mucho la atención un tema con Donald Trump. ¿Cuál es ese tema? Él tiene una excelente relación con Rusia y con Putin. Y tiene una muy buena relación con China y con Xi Jinping, que se supone que son las otras dos superpotencias del mundo, con la cual uno podría pensar que tiene una suerte de guerra fría como pasó antiguamente con la Unión Soviética. Sí, pero yo lo diría al revés. Yo lo diría al revés. Yo creo que es China quien tiene buena relación. Eso es aparte. Con Dios y con el diablo, ¿ah? China no se mete nunca en un problema. Hay que reconocerle eso, sí. Me avisan cuando tengan el video porque hay algo que hay que comentar. Xi Jinping me hace acordar a Francisco Franco, ¿no? A ver, ¿por qué? Él decía, haga como yo, no se meta en política. Claro. Y Xi Jinping hace lo mismo. Sí, verdad. Yo creo que hoy China, como en otros momentos de la historia última del mundo, tiene una llave. ¿Dónde está nuestra llave? Así como esta llave. ¿Por qué? Porque tiene un papel fundamental en esta tensión.
no se mete en la polarización, ¿no? Acá tenemos Estados Unidos con Israel, por no decir Israel con su Estados Unidos, y del otro lado tenemos a Irán. Se está viendo la posición de Rusia, que creo que se las puede jugar de manera más abierta que China, y en medio, además de otros países, ¿no? Turquía, por ejemplo, es un país que hay que mirar más de cerca, y tenemos a China, que tiene sus intereses comerciales, pero que no se va a meter así nomás en la bronca de la semana, ¿no? Creo que China juega bien sus fichas. Por algo se habla de la paciencia china. Mira, China tiene lapsos mucho más largos, tiene una paciencia china. Pero aparte están los objetivos. Si vos lees el objetivo del nuevo plan quinquenal, que es el 16º plan quinquenal del Partido Comunista Chino, está todo enfocado en el bienestar de la población. ¿Verdad? En el subir el nivel, digamos, de bienestar, justamente, sí, de toda la población china. Entonces, si ellos se ponen en una guerra, eso inmediatamente cae. Nos recuerda una conferencia de prensa, una reunión con periodistas que tuvo el embajador de China en Bolivia, a quien saludamos siempre con amistad, y ahí nos había compartido a los colegas periodistas esto de los planes quinquenales. Y quiero hacer énfasis en esto, porque China avanza en estos plazos largos y en estos planes quinquenales bajo una sola mirada. Y aquí hay un debate, obviamente, un debate sobre nuestras nociones de democracia, porque quienes se miran más los esquemas democráticos de Occidente dirían, no, pero ¿por qué se está quedando tanto? Hay que la alternancia como valor fundamental de la democracia. Me parece interesante y sano tener como uno de los insumos la alternancia, pero en China esa no alternancia, porque, ojo, hay elecciones, hay estructuras políticas, pero hay un partido único que da una mirada larga, y aquí dice, aquí 5 años hacemos el campo, objetivos. hacemos una focalización en el campo y en la producción agrícola, por decir algo, y ahora nos vamos en estos siguientes 5 años a dar más alas al bienestar de las y los ciudadanos. Hay estos planes, entonces no entra esto de la alternancia tal como se entiende en las democracias más occidentales, ¿no? Creo que es un tema que hay que debatir, ¿o no? China es un país muy especial, un régimen muy especial, y bueno, uno podría decir es una dictadura, porque puede tener y luego esto del régimen también estoy criticona hoy, ¿ya? Esto del régimen también me causa escosor, porque cuando a alguien no le gusta un gobierno le llama régimen. No, pero no está dicho en ese sentido. La palabra régimen tiene dos acepciones, ¿no? O tres. Régimen puede ser un método, régimen para adelgazar, no. No me toques temas sensibles, por favor. Bueno, ya está el video, ahora sí. Ya tenemos el video. Vamos a ver cómo recibieron en China al presidente Trump. Mire esto, mire esto. A ver. A la guarida. Así yo quiero que me reciban, aunque sea en mi casa, pero, así con pompones en alto, qué como calidad. Dicen en Argentina, qué piolas que son los chinos, qué piolas que son los chinos. Son piolas y además qué calidad, ¿no? Porque vos fíjate el recibimiento, yo no sé si cuando Xi Jinping llegue a Estados Unidos le hacen ese recibimiento, yo creo que no. Pero ya le han tocado una cuerda emocional, ¿no? A Trump. Estaba contento. Estaba muy contento, claro. Entonces vos fíjate que él ya va a una reunión con Xi Jinping y va con una predisposición
buena, sí, generosa. Los chinos son geniales. Los orientales, cuando te das cuenta de todas las cosas que hacen los orientales, son extraordinarios. Y yo vuelvo, para terminar el tema, a este plan quinquenal, ¿no? Los chinos tienen trazada su ruta. Podremos luego intercambiar ideas sobre el perfeccionamiento o no de la democracia y la alternancia, pero China sabe dónde va. Y creo que hay que tomar algunas lecciones de eso, ¿no? Tener continuidad. Pero aparte lo que vos habías dicho, Xi Jinping no es intocable. Xi Jinping tiene que someterse al plenario del Partido Comunista, que son 3.000. Es como un gran congreso de 3.000. Y se eligen desde las bases, ¿no? En Cuba pasa lo mismo, ¿eh? Se elige elige de todas desde la las base. regiones del país. Sí. Entonces, si el plenario, ese congreso, se reúne y no le da el aval, tiene que salir. Claro. Otros ya salieron. No es que hace 1000 años que está Xi Jinping. Sí. Y es un país que va para adelante con todo, no se detienen cosas como la guerra, no se involucra gratuitamente en una guerra como esta. No se distrae, ¿no? No se distrae de sus objetivos a largo plazo. Y me parece que es positivo. Y como te digo, este último quinquenio que empezó hace muy poquitito, el año pasado, 2025 a 2030, está enfocado a dar mayor bienestar, el máximo nivel de vida al ciudadano chino. Mirá vos, es notable, ¿no? Como Jorge Barraza, cuando mira hacia el Mundial, porque se va a ver todos los partidos, me imagino, y hacia allá va. Bueno, la cuenta regresiva. Nueva Zelanda con Irán, no sé si lo miro. Yo, donde juegue Irán, voy a mirar, porque aquí la geopolítica va a marcar esos partidos. Bueno, pues Irán es increíble. Irán va a concitar simpatías en el Mundial. Los partidos de Irán van a ser vistos para ver cómo es. Y además la gente va a cinchar por Irán. Sí. Bueno, ha llegado nuestra invitada, así que a la cuenta regresiva sobre el Mundial. ¿Qué tiene? No, la cuenta regresiva, hoy faltan... entramos en el último mes, o sea, falta un mes. Ya estamos en zona mundial. En rigor, hoy serían 29 días, pero lo que queremos saber, todo el mundo te pregunta, ¿y cómo va a ser este mundial? Porque es un mundial con 3 países, que además son gigantes, 104 partidos, 39 días, ¿no? Bueno, es un mundial completamente distinto al anterior. El anterior, el de Qatar, fue un mundial único. ¿Por qué? Porque tuvo un concepto nuevo, el concepto de mundial compacto. Todo reunido en una sola urbe, que es Doha. Es como si vos tuvieras un partido a las 2 de la tarde en Achumani, en el complejo de Strongest. A las 6 de la tarde, porque esos eran los horarios. En Miraflores. Y a las 10 de la noche en Villa Ingenio. Entonces vos decís, y además todo conectado por un metro modernísimo, gratuito. Claro. Gratuito para todo el mundo. Con una amabilidad. Nosotros descubrimos la amabilidad árabe. Son de una amabilidad serena los árabes. Porque la gente tiene idea de que los árabes son unos sujetos peligrosos, tirados. No. Unos tipos bárbaros. Una libertad total. Precios accesibles. Servicios, transporte. Todo. Fue hecho para encantar, para deslumbrar a los visitantes. En general, todos los mundiales de la historia han sido los países lo han pedido para qué, para situarse, para posicionarse, para abrir sus puertas y que después se hable del lugar, del país, de las ciudades, para ganar prestigio e imagen y después, bueno, con mucho más conocimiento además. Claro, ¿no? Y para que las obras queden para el país, para luego hacer negocios, turismo y todas las demás cosas. Este es un mundial, nada que ver, es la antítesis, es un mundial para recaudar. Totalmente para un ratito, recaudar. Haremos diferencias. Estarás pensando en Estados Unidos. Estoy pensando en Estados Unidos. México tiene otra genética futbolera, tiene otra genética cultural también, así que vamos a hacer diferencias. Y Canadá no lo sabemos. Y Canadá todavía no sabemos, no es lo como sabemos. Cierto misterio, ¿no? Pero es un mundial por lo mínimo incómodo, elefantístico. Vos fíjate esto, mirá que Canadá puede dar sorpresas, porque es un país muy abierto a la migración, tiene una mezcla de cultura sajona, es francés, es nórdico, es un poco de todo. Canadá va a dar sorpresas. Es un poco de todo, sí, es un país que está construido como la Argentina, que eran países muy grandes, pero sin gente. Sí. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Importar gente, ¿no?
traer colonos. Sí. Bueno, porque se exterminó también, porque se exterminó a la población indígena. Hoy los tienen en lugares protegidos, en Argentina también. En otro momento hablaremos de las exterminaciones de los pueblos indígenas. Igual no había mucha población indígena, ¿no? Como en México, por ejemplo, que era Tenochtitlán, era una de las ciudades más grandes del mundo, con una gran población. Sí. Allá por lo menos te hablo de la Argentina. En la Argentina había muy poquitos indígenas, ¿no? No sé, yo he visto alguna información que no eran tan poquitos. No, eran pocos. Y que más bien para ganar las tierras necesitaban vaciar eso de gente, exterminando, expulsando para comenzar a acumular. Lo dejaremos para el debate. Sí, cuando quieras. Dejamos, ya. Pero bueno, a lo que voy, te voy a dar este dato. Vos fíjate esto, venimos de un mundial que se realizó en un país que tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Sí. Y vamos a un mundial con 3 países que tienen 22 millones de kilómetros cuadrados. Para tener una idea, Europa tiene 10 millones, toda Europa, 30 países, 10 millones y medio de kilómetros cuadrados. Y acá hay 22, hay un poquito más del doble. Y es incómodo, ¿por qué? Porque vos tenés un partido hoy en Miami, mañana tenés uno en Los Ángeles, después tenés otro en Nueva York, después tenés otro acá. Es como si jugaras una Copa América y hoy se juega un partido en Buenos Aires, mañana uno en Bogotá, pasado mañana otro en Santiago de Chile, después el siguiente en Caracas y así. Es una locura, ¿no? Tengo a la invitada ya llegando, tengo que hacer hervir agua, tengo que poner el té, así que me ayudas, Jorge. Sí, te ayudo, pero si me dejás, esto es un minuto, se lo robamos a nuestra invitada. Yo quiero mostrarte el mapa de este mundial, sobre todo el de Estados Unidos, ¿no? Porque tiene 3 sedes, ahí está, las 3 sedes de México, Guadalajara, Monterrey y México DF. Y acá tenés, esto es gigantesco, lo vemos chiquito así, pero vos fíjate, te toca un partido en Boston y después uno en Los Ángeles, 6 horas y media de vuelo. O uno en Seattle y otro en Miami, 7 horas. ¿Cómo vas? No se puede seguir este mundial. Es muy incómodo. Muy bien. Y aparte los precios que son escalofriantes. Pero $400 una mínima habitación, La mínima habitación. El más pobre, $400. El más pobre. Bueno, no y le hoy salió que el 80% de las reservaciones que se hicieron no se están tomando. Bueno, no le robaste el tiempo a Glenda, me lo robaste a mí, ya no voy a poner el té. Tú pones el té, tú vas a hacer hervir el agua y tú vas a trapear el piso para que venga Glenda. Listo. Como siempre, como siempre. Yo le voy a abrir la puerta a Glenda, ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Así es, bueno, Jorge no hizo hervir el agua, por eso no hay agua acá, así que le voy a pedir paciencia a Glenda. Gracias, Glenda, por venir. Enseguida te vamos a invitar con ayuda de Inés. Inés, pásanos las tacitas, no hay problema. Pasa, que la gente te conozca además. Dale, ahí está. Inés, gracias. Nuestra jefa. Gracias, Inés, ella es nuestra jefa. Ella es la que nos controla los tiempos. Y Glenda Yáñez es nuestra invitada en esta guarida hoy. Glenda, muchas gracias. Glenda Yáñez tiene muchas facetas, ¿no? Una de las que más me gusta es su trabajo como diseñadora. Enseguida vamos a
hablar de esto. Además, forma parte de estructuras sociales en el país, tiene también una vida laboral muy movida. ¿Y por qué la invitamos? Hoy porque tiene una mirada aguda sobre lo que está sucediendo en el país y por eso vamos hoy a dialogar con ella. Pero antes, Glenda, y gracias por estar acá, no, gracias antes queremos darte un consejo para cuidar la platita. Nosotros tenemos una sí, super idea sí, que es un DPF, ¿no? Sí, realmente te lo recomendamos. Si tenés un dinerito, podés ponerlo en un depósito a plazo fijo, un DPF de Banco Proden. ¿Por qué? Que es Banco un Proden, depósito a plazo fijo, ahí está. exacto, un depósito a plazo fijo. Tiene la mejor tasa del mercado, ¿no? Para mí, de hay toda Bolivia. Diferentes, ¿ah? Y Por ahí tenés. por 181 días, 6%, enseguida van a aparecer las otras cifras. Son las escalas por los días. Ahí tenés 181 días, 6%, 361 días, 8% y más del 361, 9%, que además, si haces la operación vía digital, te ganás 0,5% más, te da el 9,5%, que es un interés. Esa es la cifra alto. que yo me acuerdo siempre, 9%, porque si lo haces en línea es 9,5%, claro, ¿no? Casi 10% de interés. Es la tasa más alta del mercado, lo da Banco Proden, que es un banco, ¿sabes lo que tiene Banco Proden? Es un banco que está muy cerca de la gente, de verdad. Tiene 124 sucursales en todo el país y es muy, muy fuerte, o el más fuerte en las zonas rurales. Sí. Para ahorrar en bolivianos, Glenda, porque hoy con dólares, los dólares están en corralito, ¿no? Y hoy bajó el dólar otra vez, ayer estaba un poco como a 10.30. Subió y bajó, sí. Está como en 10 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? El que desde mediados del año pasado hasta ahora, el que invirtió en un DPF de Banco Proden ganó, porque el dólar bajó. Sí. Y el interés era muy alto. Ahora nadie va a meter $1 al banco, más bien está esperando recuperar si es que tiene dólares, ¿no? Bueno, yo tengo cuenta en Banco Proden. ¿Tienes cuenta en el Banco Proden? Qué bueno. ¿Y cómo te va con el banco? A ver. Me gusta el banco, ¿no? Hemos trabajado bien hasta ahora. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. ¿Y las agencias te quedan cómodas? Me quedan cómodas, los cajeros, además de que la gente que trabaja ahí es muy amable, ¿no? Sí, yo tengo esa misma idea, es muy amable la gente. Sí. Bueno, segundo tema, antes de hablar... Yo le quiero preguntar, ¿dónde vivís, Glenda? Yo le digo Glenda Jackson porque es parecido, ¿no? Glenda Jackson. ¿Dónde vivís? Yo vivo en Callapa. ¿Es en dónde? De Irpavi 2 más arriba, de Cupini más abajo. Zona Sur, para Jorge que no conoce tan bien claro. Zona Sur. Irpavi sí conoce. Sí, bueno, en la zona de Irpavi, pero agarrando unos caminos que uno no tiene flojera, adentrándose. Uno no tiene flojera hacer esos caminos para ver los diseños de Glenda, lo que me lleva al segundo tema. Antes de hablar de los conflictos, déjeme disfrutar y compartir con usted la creatividad de Glenda Yáñez. Ella es diseñadora y mire los diseños, ella misma los porta. Esta pollera que estamos viendo, me encantó el color, gracias. Parece de jean, le dije. Y me respondió, es de jean. Bárbaro. Sí. Qué buena idea. Además es una tela de jean más delgada, ¿verdad? Más holgado, que se puede adaptar más, ¿no? Es más flexible. Y la blusa, que me encanta, me recuerda a una tela de mandil. Generalmente es utilizada en los mandiles, ¿no? Especialmente... Hermoso. De las trabajadoras del hogar. Me encanta con esas mangas y esos botones. Gracias. Precioso. Y los zapatos también en el tono jean. Y gracias. Los pendientes, que son de plata, que son también diseño de Glenda. Son 2 cholitas. Que son 2 cholitas, hermosa, más en una plata que brilla mucho. El sombrero. El sombrero es de pelo de conejo. ¿Qué? ¿Tú también? Mira, qué bonito, suavito, ¿no? Hermoso. ¿Y también lo diseñaste? Sí, trabajo con un sombrero muy bueno. Y ¿los anillos también los diseñaste? Sí, este es de Tata Santiago. Qué maravilla. Sí. En mi próxima vida yo quiero ser como Glenda y poder diseñar mi pollera, mi blusa, ¿Para qué otra vida? Mi sombrero. Ahora, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho.
Me gusta mucho admirar y, ¿por qué no? De repente puedo ayudarte. Si necesitas algún ayudante. Ayer decíamos que los periodistas corremos cada vez más riesgo porque la situación de los periodistas está mal, no hay trabajo para los periodistas, los sueldos son bajos, la situación es precaria y muchos periodistas están en otras actividades, ¿no? Tenemos un colega que ha iniciado un emprendimiento con galletas, hay periodistas que trabajan paralelamente en la universidad, yo por ejemplo, pero bueno, si necesitas ayudante, Glenda, yo te puedo dar una mano. De repente no, sí, otros que hacen animaciones, sí, ¿verdad? Hay muchas cosas. Hay de todo. Bueno, a lo que vinimos, los conflictos, ¿no? Los conflictos. Ayer hemos tenido una jornada de muchos bloqueos. Podemos comenzar con la parte occidental, podemos comenzar con el Departamento de la Paz y ver esta situación en esta parte del país. En la segunda tenemos a nuestro colega Gerson Rivero, que desde Santa Cruz nos contará lo que sucede en el otro lado del país. Glenda, ¿cómo miras todos estos conflictos? ¿Cómo los explicas y cómo los sientes también? Bueno, creo que todos los conflictos son reclamos sociales, ¿no? Y este en especial ha nacido justamente por la acumulación de varios reclamos de varios sectores sociales, ¿no? Se ha ido acumulando y estos conflictos... Se acumularon con el gobierno de Arce y se... Sí, no, eran varios reclamos que al final llegaron a un solo punto. Que es hoy en día lo que piden lo que se dice que piden las organizaciones sociales, que es la renuncia, ¿no? Entonces, creo que la desatención del gobierno ha hecho justamente que se unifiquen los sectores sociales a un solo punto el día de hoy. ¿Estás contenta que se anuló, que se abrogó esta ley 1720? No estoy contenta porque no se abrogó. Sí se abrogó, pero bien claro dijeron, ¿no? Se abroga con el compromiso de que en 60 días vuelva a haber una ley. Entonces es... con modificaciones. Claro, con modificaciones que van a ser muy poca socialización, que van a ser socializaciones muy dirigidas justamente por las personas que son beneficiarias de esto, ¿no? Estamos hablando de... Branko Marinkovic, que se va a encargar de volver a hacer la ley, tal vez incluyendo alguito, rebajando una palabra o dos, pero que va a ser la ley como si, es como, yo lo tomo como que están diciendo, a ver, si supuestamente se están movilizando por la 1720, esta la abrogamos, vuelven a su lugar de origen, y en 60 días la volvemos a presentar, no va a volver a haber una marcha indígena en 60 días. Lo anunció Marinkovic, que en los siguientes 60 días se va a reestructurar una nueva norma. El gobierno, ¿qué le va a dar el gusto a Branko Marinkovic? Porque cuando se le arme otra vez otro estofado como este de estos últimos días, ¿quién va a venir? Bueno, pero el haber montado esta ley, ¿no crees que ya ha sido ceder también a algunos intereses? Pero Marinkovic va a venir y va a hacer frente a los reclamantes, a los movilizados. Yo no lo creo. El gobierno no creo que cometa la torpeza de hacer una ley que disguste otra vez a esta gente, ¿no? Quiero volver a lo que Jorge planteó. Hay una acumulación, decía Jorge, desde Arce, o sea, esto es también una de las herencias de Arce, que nos ha dejado una serie de crisis, demandas no resueltas y que le están cayendo en las espaldas de este gobierno, o son también conflictos que este mismo gobierno se ha ido armando, comenzando con lo de la gasolina basura y otras demandas. ¿Es una herencia? ¿Es trabajo de este gobierno o no trabajo de este gobierno? O como dice el Chapulín, las dos cosas, Glenda. No, son las dos cosas, ¿no? Ha habido muchas desatenciones también en el gobierno de Arce, muchos reclamos, un gobierno que ha sabido manejar a las organizaciones sociales y apaciguarlas, ¿no? Porque se las apaciguó, los dirigentes salían, amenazaban, ¿no? Con bloqueos, marchas. Decían el lunes vamos a marchar, pero entraban en cuarto intermedio con el gobierno de Arce y después, ¿no? Y así se fue, los 5 años se fue alargando. Pateando el conflicto. Sí, pateando el conflicto, logró
terminar su gestión, que muchos decían que no lo iba a terminar, que se lo iba a sacar, pero logró terminar su gestión. Y esta nueva gestión ha sido, yo creo, la que ha recibido esos conflictos. Como herencia. Como herencia, sumado a que nadie se imaginaba que iba a haber una segunda vuelta, y mucho menos con estos actores, ¿no? Fue una sorpresa. Y aparte porque Rodrigo Paz. el gobierno se metió algunos goles en contra, ¿no? ¿Cuáles, según tú, Jorge? La gasolina es un gol en contra. Resulta que el tema de mirar a Santa Cruz, como a los agroindustriales de Santa Cruz, a los empresarios de Santa Cruz, todo, a la gente le cayó mal. No sé. Sí, hay una gente, hay ¿Cómo? una. Son los que te pateaban en contra. Dices la gente, pero yo creo que hay una parte de la gente a la que le cayó bien. Sí. No te olvides que también hay una expectativa de cambiar de modelo. Al margen del factor Lara o paralelo al factor Lara, no nos olvidemos que el MAS está hecho trizas, el MAS de Arce, el MAS de Evo, ni qué decir el de Andrónico o algún otro líder que quiso surgir ahí como flor aislada. El MAS está hecho trizas, no hay un proyecto hoy políticamente viable en torno a lo que conocimos como movimiento al socialismo. Admitamos también que gran parte de la población dijo, bueno, así les va, vamos a votar por otra cosa, que no fue Tuto Quiroga, no fue Samuel Doria Medina, fue esta mezcla algo extraña, Rodrigo Paz y Edman Lara, pero se votó por otra cosa. Entonces hoy cuando hablan de cambiar de modelo, de que la empresa esté más presente en las decisiones, se votó por eso, Glenda. Claro, pero yo sí creo que la gente estaba molesta por esta pelea entre Arce, Evo y Andrónico. Estaba molesta porque se estaba fracturando uno de los partidos políticos, el único partido político que realmente en mucho tiempo el pueblo se sintió identificado. Sumado a que Rodrigo Paz y Edman Lara hacían promesas que eran muy parecidas a las que Evo hizo en su tiempo, ¿no? Entonces, pero también había capitalismo para todos. El plan de gobierno que presentó en su tiempo Rodrigo Paz y todo lo que prometió, hoy en día no se refleja en su gobierno, ¿no? Entonces, pero agarró y enamoró con la boca, ¿no? Porque enamoró con la boca, iban a dar viviendas de 2 pisos, no de un solo piso, se iba a dar bonos, no se iba a recurrir al FMI, no se iba a extender la mano para pedir préstamos, se iba a trabajar con las organizaciones sociales. De hecho, se criticó a Lupo por eso, eso es verdad. Se iba a trabajar juntamente con las organizaciones sociales, con el pueblo. Entonces, era un discurso casi idéntico al que tenía el movimiento al socialismo. Entonces, sí o sí, la gente se sintió identificada y votó Pero vos por esta opción. Claudia, ¿cuáles eran los pelotazos en contra, los goles en contra del gobierno? Dijiste la gasolina. Empezamos a enumerar. Lo de la gasolina, que fue terrible. Ese punto 1. Segundo, él entra con una base popular, como dice Glenda, y resulta que una de las primeras cosas que hace es la pelea con Lara. No sé si Lara se peleó con él o él con Lara, pero hubo una pelea. Y Lara era el que representaba esa base popular. Luego, las personas que le votaron en contra, que son la gente que votó a Tuto Quiroga, a Doria Medina, a algún otro, él empezó a gobernar mirando a esa gente. Y los otros se sintieron, ¿cómo se llama?, traicionados. Luego saca 3 o 4 medidas que eran eliminar el impuesto a las grandes riquezas. No hagas esa medida como primera medida. Te vas a llevar en contra de la hinchada. A menos que hayan intereses de grandes fortunas que lo apretaron para que se levante ese impuesto, como una primera medida. Son una serie de pequeñas cosas que hizo que la gente, bueno, lo condenara, ¿no? Otros goles en contra que dependa del Yo creo gobierno. que el primer gol en contra que se metió fue que él no había presentado ante el Tribunal Supremo Electoral en la primera vuelta su totalidad de candidatos, porque él realmente no pensaba que iba a ganar ni ir a segunda vuelta. Y no los tenía. No, y no los tenía. Ya para la segunda vuelta
han rellenado. Y había mucha gente que decía, ¿no? Cuando asumieron el poder, decía, ahora sí la Cámara de Diputados y Senadores, gente de bien. Realmente hoy vemos una Cámara de Senadores y Diputados de gente en todos los partidos, improvisada, que no conocen sus roles. Vemos gente, senadores que salen y critican al gobierno, pero no proponen leyes. Dicen que ayudan al pueblo, pero no interponen, no hay apelaciones, ¿no? Entonces, y mucha gente prestada. Mucho desconocimiento, mucha gente prestada, agarrada, mucha mezcla, mucho de todo, sin convicción, sin saber cuál es su rol realmente en la asamblea. Entonces, hablas de los puestos en estos ámbitos, pero hay otros puestos que han sido y también eso, arriba, ¿no? Entonces, Lupo, los demás puestos que también han sido improvisados porque no tenía un proyecto armado, entonces ha tenido que prestarse, ¿no? Y yo imagino que ha dicho, este es buen profesional, aquí, esto me va a servir aquí, no sé cómo hacerlo, ayúdenme, algo así, yo imagino que ha sido. De acuerdo, esto como autogol. El primero. O autogoles, para seguir con la enumeración que hacía Jorge. Han sido los autogoles que nos estamos acordando del gobierno. Pero hay goles, o más que goles, también agresiones de otros sectores, ¿no? Yo no descarto la mala fe en algunos momentos y en algunos sectores. Hoy tenemos un mapa relativamente diverso, ¿no? Donde están los transportistas, que están calientes con lo de la gasolina basura, maestros que tienen sus demandas, salud, la situación de salud es muy compleja también, la Central Obrera Boliviana, que empezó a mostrar un músculo a inicios de año, fin del año pasado, inicios de este año. Tenemos una parte de la población que también está reaccionando frente a el incremento de los precios, de los pasajes, de los productos de la canasta familiar. Son varios sectores y, por supuesto, la marcha Evista, que es la que ocupa el gran titular, lo decía ayer Glenda, hay un miedo enorme en torno a Evo Morales. Es Evo, brincos diera Evo Morales si de él dependiera todo esto. Yo creo que no podemos atribuirle tanto poder a Evo Morales. Está ahí, es un actor político muy inteligente, sabe cómo juega las fichas, para sus opositores es un actor de cuidado, todo lo que ustedes quieran, pero no se le puede atribuir todo. Entonces, concretamente, además de estos autogoles, ¿crees tú, Glenda, que en estos otros lados gana más la legitimidad de las demandas o mala fe? Que también la hay, Glenda. Yo creo que también hay intención de bajar este gobierno a la mala, ¿no? ¿O no? Bueno, yo considero que lo que ha hecho el gobierno desde que ha asumido el poder es más bien hacerlo visible a Evo Morales, ¿no? Porque todo era los 20 años de Evo Morales, ni mencionaban a Arce Catacora con 5 años, el año de Yanine Áñez, que ahí ya son 6 años, entonces serían 14 años de Evo Morales. Si hablamos realmente son 14 años de Evo Morales, 1 de Yanine Áñez y 5 años de Arce Catacora, sí, pero no los nombran. Entonces es los 20 años de Evo. Entonces, quien pone en el mapa a Evo Morales es el gobierno. Es el gobierno quien todos los días lo pone en el mapa. Lo que está sucediendo ahora en el país es resultado de lo que fue el gobierno de Arce Catacora, que por ejemplo dividió a las organizaciones sociales, las tenía completamente divididas, pero este nuevo gobierno ha hecho que las organizaciones sociales se vuelvan a juntar, se vuelvan a reorganizar y vuelvan a respetar sus confederaciones, sus federaciones, ¿no? Tenemos a un Mario Argollo que por fin ha vuelto a unificar todas las organizaciones sociales. Entonces, hoy los reclamos sí son reclamos verdaderos, sí, las organizaciones sociales están molestas, ¿no?
Sumando ahí que obviamente se aprovechan estas movilizaciones para, por ejemplo, decir, ¿no? Están siendo financiados por Evo Morales. Y ahí obviamente viene una marcha que está viniendo de Caracollo, que es así, es del trópico, pero que no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en La Paz, ¿no? Lo de La Paz empezó solo, las organizaciones sociales se movieron solas, sus demandas son claras, eran claras, ¿no? En el momento era la gasolina, la 1720, el tema de la desatención, no hay socialización, no hay el hablar, el decir, a ver hermanos, nos sentemos, va a haber esta ley, va a haber esta otra, ¿qué les parece? No se trabajó como se prometió con las organizaciones sociales, y a esto obviamente se sumó de último esta marcha evista. Entonces, como tú dices, Claudia, no se le puede dar y atribuir esto, porque se estaría desconociendo la lucha del verdadero pueblo. Pero lastimosamente hay, ¿no?, momentos donde sí sale Evo Morales y dice, y saluda, ¿no? Dice, saludo la marcha, saludo que los hermanos... Entonces pareciera en ese momento que él estuviera mandando a que esta organización social es él, pero no es así, no es así. Yo a veces no sé si le hace un bien o le hace un mal los saludos que manda Evo a las organizaciones sociales que se están movilizando, porque hace creer que son afines a él y no es cierto, ¿no? O que están mandadas por él. O que están mandadas y no es cierto. Ahora, la gente, yo te pregunto, lo dije acá, en general, los manifestantes, la población en general, ¿está consciente de que si hay un quiebre institucional es gravísimo para el país? No para Rodrigo Paz, no para un sector empresarial, para el país. Bolivia se hunde. Hay 20 países latinoamericanos, yo creo que va a ocupar el último puesto, Bolivia. Sí, sobre que hay una necesidad imperiosa de conseguir logros de todo tipo. Doy el contexto de este comentario de Jorge, porque ayer o anteayer Jorge decía, se viene un golpe, o sea, o hay un riesgo de golpe. Yo le decía, golpe me parece mucho, pero se está pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz, y aquí viene otro debate, ¿no? O sea, Rodrigo Paz, guste o no guste, haya votado o no, está ahí por una mayoría, por un proceso democrático. ¿No es mucho levantar la bandera de la renuncia a 6 meses del gobierno? ¿No será un exceso? Lo que yo puedo ver es que las organizaciones sociales se han sentido utilizadas y engañadas en las conversaciones que han tenido con los ministros, con los viceministros. No ha habido un entendimiento y se habla desde un espacio de poder, ¿no? Entonces los ministros hablan desde aquí arriba pensando que las organizaciones sociales tienen que, y esa es la palabra que yo, por ejemplo, le tengo mucha rabia, ¿no? Todo el mundo habla de esa palabra, dice, tienen que entender, ¿no? Entender. No se puede entender. Tiene que ser un trasfondo racista y discriminativo. Sí, tiene que ser un diálogo directo, un diálogo de que el otro lado también tiene que entender que las leyes están siendo hechas para el pueblo y solo el pueblo sabe cómo vive. Más bien quien tiene que entender son aquellos que no ocupan esos lugares en el área rural, ¿no? Ellos son también los que tienen que entender. Entonces no hay esa conversación lineal que piden las organizaciones sociales. Yo veía un TikTok y le di la razón, ¿no? Donde decía un analista, y tiene toda la razón, decía, estamos viendo a un presidente que llama al diálogo, pero que al mismo tiempo llama a las organizaciones sociales sicarias, llama a las organizaciones sociales a enfrentarse con el pueblo. Un presidente que no llama al diálogo, dice, vengan, estamos abiertos para hablar, pero que al mismo tiempo le dice al pueblo, si no hay pan, ya ha subido el pan, es por el bloqueo, si falta el pollo, es por el bloqueo, ellos son los culpables, ellos. Entonces, es un gobierno que al mismo tiempo de llamar al diálogo, le da palo. Entonces, y si no es el presidente, claro, son sus autoridades. Sí, pero lo triste es eso. Entendería que otros funcionarios, la gente del pueblo que está descontenta con los bloqueos, salga y diga esas cosas.
pero que lo diga el mismo presidente, sus mismos ministros, su vocero que lo repite a todo el momento. Entonces, ¿cómo vas al diálogo con alguien que ya te está diciendo sicario? ¿Cómo vas al diálogo? Entonces, el gobierno creo que tiene que tener una posición, una sola. Quiere ir al diálogo, tiene que entender que las organizaciones sociales están movilizadas por pedidos justos y correctos, que lastimosamente le ha tocado asumir a este gobierno. Como decíamos, esto fue algo acumulado desde Arce y le ha tocado asumir a este gobierno. Entonces, tiene que entender que las organizaciones sociales no están y no empezaron estas movilizaciones pidiendo su renuncia. Empezaron con pedidos que él no supo resolver juntamente sus ministros, pero que hoy, si invita al diálogo, no puede llamarlos sicarios tampoco. Yo me hago eco de esto que dice Glenda, porque las formas importan. Puede Mucho. ser el presidente Rodrigo Paz, Mucho o pueden importa. ser los ministros. Creo que, repitiendo lo de Glenda, cuando llamas sicarios, o lo hizo la presidenta transitoria Yanine Áñez, ¿no? Cuando dijo, son salvajes. Cuando llamas salvajes a ciudadanos en el Alto que están protestando, o cuando los llamas sicarios, o cuando les dices, a mí no me vengan con pliegos petitorios, cuando forma parte de un ritual acá en Bolivia, en las negociaciones con la Central Obrera Boliviana, o cuando dices, es que no entienden, reitero, hay un trasfondo racista, discriminativo, es que no entiendes. Yo no puedo dialogar contigo si te digo, a ver, entendé. Y si no fuera así, no sería entiendes. despectivo. Es despectivo, por supuesto que es despectivo, y también hay racismo, lo sabemos, nos conocemos, este es un país atravesado por un profundo racismo, y tenemos que finalmente entendernos entre diferentes, y llamar al diálogo implica, estoy de acuerdo con Glenda, respetar ciertas formas. Claro. Y lo mismo con el gobierno. Ayer, por hay ejemplo, que respetar también las autoridades electas. Ayer, que son por las ejemplo, que tenemos, salió el jefe de la policía, no sé qué cargo tiene, en el desbloqueo, supuesto desbloqueo que quisieron hacer en Río Seco, y cuando entra a la conferencia de prensa dice, nosotros hemos sido al llamado por estas hordas. Claro. Entonces volvemos a las palabras ofensivas, racistas del 2019, donde había las dos Bolivias, ¿no? Una Bolivia que era esa Bolivia que era que tenía la justificación de haber parado un país. 36 días paramos el 2019. Los bloqueos duraron 36 días, los bloqueos de Camacho, ¿no? Pero ahí eran bolivianos salvadores, bolivianos que realmente amaban a su pueblo. Y la otra Bolivia que hoy bloquea, que ya son hordas, salvajes, no entienden. Entonces, mientras no lleguemos a doble vara, pero además hay que también admitir que se cuela a sectores indígenas, campesinos, a sectores populares, la marquita del movimiento al socialismo, ¿sí?, o de Evo, y no se lo merecen, no porque sea malo o no, usted juzgará, yo no me meto a eso, pero es injusto que al alteño por alteño, al indígena por indígena, se le diga masista. Que usted vea un grupo de indígenas y les diga estos masistas. Al margen de si el masismo le gusta o no, me parece que se ha juntado esto. Y lo de, perdón, y lo de la cloaca también, o sea, claro, meten todo en una bolsa, ¿no? El masismo, la cloaca, el arcismo, y no es lo mismo. Claro, y tenemos, por ejemplo, a diputados, a senadores afines a Rodrigo Paz y el mismo gobierno que utiliza esto, ¿no? Dice los masistas, el más, no, el cuando agarras y ves que la campaña que hizo Rodrigo Paz y Edman Lara fue en el campo, fue en la provincia, fueron bien recibidos, gracias a ese voto han subido. Entonces, cuando votaron, reflexión. ¿Eran masistas? No, eran afines a Rodrigo Paz y a Edman Lara. En ese momento eran sus votantes, y ahora, porque salen a reclamarle algo, se vuelven masistas. Yo lo que digo es que si toda esta conflictividad logra apaciguarse, resolverse, bueno, y otra vez vamos por un camino de tranquilidad, va a ser bueno. ¿Sabes por qué va a ser bueno? Porque el gobierno habrá sufrido un escarmiento y habrá sentido que tiene que gobernar para todos, no para
los empresarios cruceños. Tiene que gobernar para toda Bolivia, aunque ellos lo digan dialécticamente, pero hasta ahora ha sido retórica. Lograr equilibrios. ¿Tú ves que se vaya a solucionar a corto plazo, Glenda? ¿Cómo estás mirando los conflictos, por lo menos en La Paz, en Occidente? Bueno, las organizaciones sociales están bastante molestas, ¿no? Y más con las declaraciones que sale a dar el gobierno. Creo que están muy bien organizados, creo que ellos han empezado con reclamos muy certeros hacia el gobierno, muy puntuales, que no se han podido resolver. Si el gobierno sigue en esa posición de confrontación, no creo que se pueda resolver nada. Pero si el gobierno realmente cumple la promesa que dijo, gobernar para las mayorías, sí se va a poder. Y un ejemplo de ello es la abrogación de la ley 1720. Es un buen ejemplo. No puedes decir, se abroga esta ley, pero en 60 días volvemos. Es como decir, bueno, a ver, y lo dijo bien claro, ¿no? La senadora agarró y salió y dijo, sí, se ha abrogado la ley porque están perjudicando al Departamento de La Paz, porque no hay pollo, porque no hay esto, porque no hay lo otro, y para que se tranquilicen y se desmovilicen. Pero en 60 días, entonces lo que están diciendo es, ahora ya váyanse, mira, ya hemos resuelto, váyanse, y en 60 días igual lo vamos a volver a hacer. A nosotros no nos importa si se vuelven a movilizar. Entonces, claro, tiene que haber una comunicación certera del gobierno, una comunicación que indique que realmente quieren pacificar el país y que quieren gobernar para las grandes mayorías. Pero también en estos 60 días los sectores movilizados tendrán que tener gente que se siente en la mesa para discutir la ley antes de que salga después. Digo, claro, se tiene que llamar a mesas de diálogo. Participar de la mesa de debate. Pero ahí, por ejemplo, yo un poquito agarro y digo, ¿cómo puedes poner a la Comisión de Tierras a quien realmente lo único que le interesa es el dinero? Branko Marinkovic es ahora parte de esa comisión y de las organizaciones sociales, cuando él jamás perteneció a una organización social, no entiende, ha sido la persona con quien peor se ha llevado las organizaciones sociales y está a cargo de una ley tan importante. Entonces, desde ahí creo que la gente empieza a desconfiar, ¿no? De quién va a hacer la ley. ¿Leíste la ley? ¿La estudiaste un poco? La he leído, Viste que todo el mundo dice la cuenta de un lado o del otro lado y nadie sabe verdaderamente qué es. La he leído y justamente ¿cómo es? Creo que es una ley que le abre la puerta al latifundio. No podemos permitir eso. A veces la gente piensa que los indígenas, por ejemplo, que han llegado de Pando y Beni, tienen grandes tierras. No, hay dentro de los hermanos personas que tienen media hectárea. Parecerá harto, pero cuando tienes ganado, animales, es chiquito media hectárea. Media hectárea no es nada. Pero a comparación de lo que a ellos dice que se les va a favorecer haciendo un préstamo en el banco, que generalmente tú no pues empeñas la tierra donde vives. Puedes empeñar muchas cosas, pero la tierra donde vives, lo único que tienes, no lo vas a empeñar en ese momento, ¿no? Pero a comparación de aquellos a los que les beneficia, que son muy pocos. Hay familias que tienen 33,000 hectáreas. Una familia tiene 33,000 hectáreas frente a esa persona que ha marchado 28 días que tiene media hectárea. Entonces, realmente esta ley no beneficia en nada. Es más, a veces hasta pareciera, dicen, no, es que se van a prestar del banco. Pero las leyes no se hacen para los bancos, se hacen para el pueblo. Entonces, para empezar, esta no debería ser la prioridad del gobierno. El gobierno tiene preocupaciones más importantes que la 1720. Esto que decís vos, lo dije varias veces. ¿Por qué había tanta necesidad de empezar por esta ley? Sí. No, yo no la entiendo. ¿Por qué hay la necesidad de poner a un procesado, te pregunto, Glenda, en la masacre de Sencata, como viceministro? Ese sí que me parece un recontra autogol. Ese sí, o sea, ahorita, y mira, como lo pueden percibir los marchistas, ¿no? Lo pueden percibir como que, lo ha subido, pese al proceso, pese a los muertos que ha habido en Sencata y Secaba. Otros dirán,
ha sido legal, ha sido ilegal, sí, pero tiene un proceso. Subirlo en este momento de conflicto social es como una afronta a las organizaciones sociales. Qué mal momento. Por eso decía, si el gobierno realmente quiere apaciguar, tiene que dar el mensaje correcto y no lo está dando. Gracias, Glenda. En la segunda parte vamos a mirar al otro lado del país. Hay que tener siempre estos equilibrios de estos que estamos hablando y recomendando al gobierno, tenerlos también en la cobertura. Enseguida vamos a hablar con nuestro colega cruceño que vive en Santa Cruz, Gerson Rivero. Nos vamos a contactar vía Zoom para ver qué está sucediendo en Santa Cruz, qué clima hay, cómo están los conflictos, las perspectivas, y así vamos a tener una mirada del otro lado de este mismo país. Gracias, Glenda, y volverás, eres amiga de La Guarida. Gracias por tu tiempo. Gracias, Claudia, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y enseguida nos vamos a Santa Cruz para ver qué está sucediendo en el oriente del país. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Segundo tiempo, Bonnie and Clyde. Jorge Barraza ha pedido un permiso porque está con unas tareas ligadas al fútbol y al mundial, así que nos vamos a quedar acá con dos voces. Glenda Yáñez, que nos ha acompañado en la primera parte, y Gerson Rivero, periodista cruceño, muy amigo de La Guarida. Gracias, Gerson, por estos minutos, y acá estamos con Glenda, con quien en una primera parte hemos hablado de los conflictos más bien en Occidente. Estamos curiosas de saber qué está sucediendo en el otro lado del país y de conocer tu interpretación. ¿Cómo vas, Gerson? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación, siempre contento de estar acá, ¿no? Ahora sí, nos faltaba el retorno. ¿Nos escuchas y te escuchamos, Gerson? Probamos una vez más. Ok, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, buen día, un gusto saludarlo a Claudia y a toda la gente que está mirando La Guarida desde acá, desde Santa Cruz. Gracias, Gerson. Aquí vamos a intercambiar con lo que estamos viendo en Occidente. La primera pregunta, obviamente, es ¿cómo estás viendo el clima en Santa Cruz? Clima político, clima social. ¿Cómo resumirías estas últimas horas, esta última semana, en verdad, en Santa Cruz y alrededores? Bueno, desde mi percepción, digamos, para no entrar en lo obvio, ha habido recientemente un incidente que tiene que ver con esas reminiscencias de intolerancia, ¿no?, de racismo, de discriminación, pero digamos, para no ponernos en un plano solamente moralista, tratar de ver cuál es el síntoma de qué es esto, ¿no? Y bueno, creo que es síntoma de que hay un descontento social, y hay un descontento en diferentes niveles, ¿no? Porque a raíz de, o sea, hay el descontento por un lado, digamos, del campo popular, vamos a decir, por la crisis, por la gasolina, por la inflación, por lo que sea, y hay un descontento también de las élites porque siente que hay un gobierno que aparentemente era muy afín, pero que hoy le está fallando a partir de esta
esta situación con la famosa ley 1720, pero no solo con la ley 1720, sino con todo un paquete de leyes prometidas que no llegan finalmente, ¿no? Entonces, creo que en el trasfondo ese descontento está buscando algunos sitios de fuga que antes eran muy fáciles de encontrar porque estaba muy claro qué era oposición y qué era oficialismo. Hoy existe un oficialismo y existen diferentes oposiciones y oposiciones además fragmentadas y con sus intereses particulares, ¿no? Pues digamos la primera lectura que yo haría, ¿no? Se me ocurre añadir, luego le doy la palabra a Glenda, que hay oposiciones en plural y con colores distintos, con regiones distintas, intereses distintos, pero también hay un oficialismo en plural, porque Lara es oficialismo y no es lo mismo que Rodrigo, porque en la Asamblea Legislativa tenemos un oficialismo, pero no todos están cantando la misma canción, y esta desagregación que vemos afuera, en el bloque popular, pero en el conjunto de las oposiciones, también se da en el oficialismo, en el núcleo del poder. Tengo esa idea un poquito para completar y te cedo la palabra, Glenda. Bueno, yo considero que es igual, ¿no? Pero también he visto que la bancada cruceña se ha unido en la ley 1720, ¿no? Para impulsarla, y sorprendentemente ayer también para la abrogación, con la esperanza de que en 60 días se vuelva a hacer la misma ley. ¿Tienes algún comentario, Gerson? Y si no lo tienes, yo quiero ir a un segundo punto que tiene que ver con las élites de las que hablabas. Me parece que hay descontento, me imagino, por lo que ha generado la crisis de la gasolina basura, pero también te pregunto cómo interpretas el hecho de que Rodrigo Paz esté conservando la popularidad muy centrada en Santa Cruz y en Oriente. ¿Cómo explicas que un Luis Fernando Camacho le diga que si hay mucho bloqueo, que tiene Santa Cruz para gobernar? ¿No será que Santa Cruz, desde élites y de repente sectores de no tan élite, le están dando todavía un apoyo al gobierno de Rodrigo Paz? Le están dando un apoyo en oposición a un enemigo común, que es el peligro, entre comillas, del retorno del MAS. Pero yo veo o sea, no hay que olvidar que en Santa Cruz ganó Libre, ganó las dos elecciones, ganó las nacionales y ganó las departamentales. Y fue derrotado Rodrigo Paz, fue derrotado en la alcaldía y fue derrotado también en la gobernación, y fue derrotado Luis Fernando Camacho. Entonces la representatividad no es la misma que antes de las elecciones. Y yo veo, digamos, que Libre, sobre todo Tuto Quiroga, tiene una oportunidad hoy en día que no la va a tener de pronto de aquí a 5 años. Entonces podríamos también especular de que Libre también tiene intenciones de acelerar un cambio de gobierno. Y en Santa Cruz, eso sí ya lo puedo decir yo, viviendo desde acá, no verían con desagrado, o sea, el campo, la población que mayoritariamente votó por Libre, no vería con desagrado un cambio de gobierno, asumiendo que el que picaría en punta sería el Tuto Quiroga, digamos, ¿no? Entonces, por eso digo que es un poco ambiguo ese apoyo, y como bien mencionaba, digamos, ¿no? Los apoyos y desapoyos, valga el término, en la asamblea no son muy claros. O sea, no hay una mega coalición. A estas alturas de la vida, lo conversamos con algunos colegas, Rodrigo Paz debería tener ya una mega coalición que lo sostenga, como lo tuvo Boni, como lo tuvo su propio padre, etcétera, etcétera, y no lo tiene. Entonces, eso hace muy difícil una gestión.
hace muy difícil una gestión. Y esa percepción desde La Paz de que existe un apoyo a Rodrigo Paz, no es un apoyo a Rodrigo Paz, es un miedo a que el retorno del MAS, ¿no? No hay que olvidar que finalmente igual yo veo por un lado el evismo como tal, incluso con su sigla Evo Pueblo, que han ganado una gobernación, la tercera más importante del país, ¿ya? Entonces eso le está dando vida. Por otro lado, creo que hay otra oposición del lado de izquierda, vamos a decir, por encima o por el costado del levismo, que tiene que ver con, digamos, este remanente de organizaciones sociales que están buscando su propio rumbo, su propio liderazgo, y un tercer grupo yo pondría el descontento popular de la gente que siente que no puede comprar carne, que siente que le da mal, que su auto se le fregó con la basura, la gasolina basura, etcétera, etcétera, y que no tiene tampoco un liderazgo claro. Entonces son como diferentes frentes. Y por otro lado, digamos, insisto, está Tuto Quiroga, que es el más fuerte, tiene la gobernación de Santa Cruz, la segunda más poderosa, o quizás la primera, y tiene apoyo popular en la ciudad, en el departamento más poblado y más rico de Bolivia. Entonces no creo que digamos el gobierno se queda débil ante ese panorama y tiene que estar una suerte de negociación constante para sostenerse, ¿no? Y por otro lado también están los medios, que están muy ligados al campo empresarial, evidentemente, que son los que más o menos le van dando aire. Pero siempre pierde ese apoyo a raíz de esta indefinición de sus paquetes de leyes y qué sé yo, que no los lanza tampoco porque, no sé, me imagino que no hacen cálculos y se generaría de pronto más conflicto. Se va a quedar un brete, digamos, como que sin soga y sin cabra, desde mi punto de vista. Glenda, ¿estás de acuerdo con esta última parte? Estoy de acuerdo con su definición. Entonces, Santa Cruz creo que ni se va a movilizar por darle un auxilio a Rodrigo Paz, y nos pone un panorama más claro, ¿no? Es tal cual, Santa Cruz ahora está con Tuto Quiroga y no le vendría mal, como dice Gerson, una nueva elección. Sí, bueno, quiero ir a contramano a lo que decía Gerson a inicio, no entrar tan en detalle del capítulo chicotazos. Yo sí quisiera entrar más en detalle. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo han visto algunos medios locales en Santa Cruz, pero de este lado, honestamente, me ha costado encontrar ecos de esto. Sí hay noticias, pero si hoy miramos algunos periódicos, no tenemos la dimensión de esta información como manda el periodismo. Me parece que ha sido un capítulo que han querido anecdotizar, y creo que es un momento que habla de algo que es mucho más grande. Tenemos un dirigente, y de hecho quisiera volver a mostrar estas imágenes porque no estoy segura de que la gente la haya visto. Me parece que no ha sido muy difundida las imágenes de este líder cruceño que en Santa Cruz acompañaba a un grupo de mujeres que estaban en una conferencia de prensa. Cuando llega eran varios, pero llega uno primero, un miembro de la Unión Juvenil Cruceñista, pero directo a la agresión, ¿no? Y ahí comienza esta agresión de la que obviamente se defiende como puede el líder evista, pero termina en un espectáculo muy triste, ¿no? De los chicotazos, de agarrarlo entre cuatro, de amedrentar y agredir también a las mujeres. Luego he visto con el colega Junior Arias, a este dirigente, decir que le habían robado la billetera,
una esclava que le había regalado su madre y dice, si quieren quédense con la plata, pero devuélvame la esclava, devuélvame los documentos. Y esta escena obviamente nos devuelve a lo que hemos vivido, nos vuelve a poner frente al precipicio, y yo lo vuelvo a tomar, Gerson, porque no sé si lo hemos comentado, mostrado, analizado ampliamente, y te pregunto a ti que estás allí en Santa Cruz y que eres periodista, ¿cuál es tu lectura de esto en concreto? Bueno, es una involución, ¿no? Es lamentable, a mí me causa bastante frustración, porque uno cree, yo tengo un niño de 10 años, a los 10 años a mí me habían enseñado todo lo que era discriminar, todo mi entorno, familia, colegio, etcétera, etcétera, pero mi hijo a sus 10 años no se le saldría jamás un insulto racista, ¿no? Porque creo que, digamos, hemos avanzado. Y si bien dicen no es un insulto racista, es contra los masistas, bueno, sí, se ha convertido, y lo ve uno en las charlas, en los comentarios, digamos, el insulto al indio, al colla, se convierte en un sinónimo de masista, y lo ves de pronto muy útilmente, porque en la conversación se intercambian ambos términos con el mismo sentido, ¿no? Y ocurre, no es casualidad, por eso yo hablo de la cierta sintomatología, que ocurre en momentos donde a alguien le conviene estos periodos de desestabilización, ¿no? Porque no puede ser una ciudad que el 60% no somos cruceños, según lo dicen los últimos 2 censos, quizá un poco más. Seguir insistiendo en eso, ¿no? Tenía una amiga gringa que me decía, hombre, con esa cara se creen superiores, decía, ¿no? Porque somos todos finalmente, más o menos mestizos, y llevarlo eso, porque hay que decirlo, hay un trasfondo racista que tiene que ver con el color de piel, o el supuesto color de piel, que cuando uno empieza, como dice una prima, a medir con el Pantone, no todos salimos favorecidos, pero hay una intencionalidad de generar, de volver sobre esos discursos rancios, digamos, de cierta superioridad étnica, racial, cultural, etcétera, etcétera, y que es muy lamentable. Y lastimosamente los medios de comunicación no lo han visto porque no les interesa. Y además, con un sesgo bastante particular, porque hablan de un enfrentamiento, y no fue un enfrentamiento, fue una agresión. 6 contra 1, y no podemos hablar de un enfrentamiento, ¿no? Fue una agresión directa. Pero los medios de comunicación siempre han tenido esa mirada parcializada sobre este tema, ¿no? Pese a que los trabajadores aunque los trabajadores no lo compartan de pronto, pero bueno, los dueños sí. Glenda, ¿cómo ves esto desde La Paz? Te pregunto también cómo han tratado los medios y tu lectura política también de esto. Bueno, me ha dado mucha pena ver estas agresiones a quien solo estaba expresando su derecho, ¿no?, a la libre expresión. Y me hizo recordar a todas las escenas del 2019 que vimos en Santa Cruz, ¿no? Agarrar a chicotazos, decir que no pueden opinar, el vestirte de pollera o el ser un poco más morenos ya te hacían enemigos, ¿no? Especialmente de la Unión Juvenil Cruceñista, que yo considero que es un grupo paramilitar y que vuelve a traer estos signos de racismo y discriminación. Yo recuerdo a un Rómulo Calvo llamarnos salvajes, y que con la ley 045 debería haberse sometido a un proceso y a una sentencia, pero que lastimosamente con una disculpa pública se solucionó todo.
es algo que reclamo siempre, que habiendo una ley 045, hasta el momento no hay un caso de los muchos que se han presentado que haya llegado a sentencia ejecutada con años de cárcel, que creo que ahí recién vamos a entender lo grave que es el tema de discriminación y racismo, y que no podemos, como decía Gerson, involucionar y volvernos un país que quiere ser globalizado, pero que al mismo tiempo no respeta ciertas cosas. Y al final, en el tema del rostro, la cara, el color, si hablamos de cruceño, el cruceño vivía en el campo, vivía en el monte y era moreno. Ese era el cruceño. Gracias, Glenda, gracias, Gerson. Vamos a volver con este tema seguramente en un futuro, y esperemos que se vayan solucionando los conflictos y vayamos entrando en una etapa más propositiva en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz. Como siempre, yo agradezco el tiempo de mi colega Gerson Rivero desde Santa Cruz, y te mando un fuerte abrazo, Gerson. Gracias, pero estamos a la orden para cualquier cosa. Muy bien, estamos en contacto. Gracias. Desde Santa Cruz, Gerson Rivero, un periodista con amplia trayectoria y con una mirada muy crítica, muy conocedora de Santa Cruz. Le digo también gracias a Glenda, invitarla nuevamente a ver cómo va evolucionando esto. Gracias por tu tiempo, Glenda. Sé que el afán ahora es ir al mercado, a conseguir las cosas. En La Paz estamos bajo estas prisas, ¿no? Y agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a ti, Claudia. Ayer tenía que estar, pero primero subí al cementerio, estaban muchas tiendas cerradas y me he ido hasta Faro Murillo, que más bien ahí agradezco a las caseras de que no han subido los precios mucho. He encontrado hasta huevo en el mismo precio que estaba. Qué bueno. Pedir a todos, estamos en este barco, no exageremos en los precios. Entre nosotros nos ayudaremos. Así es. Y eso me dio la idea también de ir a comprarme azúcar, me compré arroz, me compré café, me compré cereales. Por si acaso, en La Paz tenemos esta memoria del bloqueo, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en esta guarida. Primer plato, Radio Cutipa. Chicala, Pachumani, Chasquipampa, ahora Estrado Pérez, Miraflores, Pampa Hasi, Villa Chumani,